En este preciso momento, navegando silenciosamente por nuestro torrente sanguíneo, hay millones de células microscópicas flotando sin rumbo aparente. Ajá, patrullando. Exacto. Y la inmensa mayoría de ellas van a nacer, vivir y morir sin haber disparado un solo tiro. O sea, sin haber hecho absolutamente nada en toda su vida. Es una locura pensarlo así. Totalmente. Pero, y aquí es donde la biología se vuelve alucinante. Una sola de esas células sostiene un arma perfectamente diseñada para neutralizar a un virus que, evolutivamente hablando, ni siquiera existe todavía. Es una imagen súper escalofriante y pues matemáticamente real. Cuando pensamos en nuestras defensas, solemos imaginar una especie de muro pasivo. Claro, como una muralla. Digamos, un castillo medieval diseñado para que reboten las flechas. Pero la realidad de nuestra inmunidad adaptativa es mucho más parecida a una red de inteligencia militar. ¡Wow! Una red con capacidad de predicción, memoria a largo plazo y una fábrica de armamento genético espectacular. Y justamente esa maquinaria es el centro de nuestra inmersión de hoy. Así es. Les damos una cálida bienvenida a este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos en unos apuntes universitarios de inmunología básica que son una joya. Y nuestro objetivo didáctico no es repasar un glosario médico aburrido, para nada. Exactamente. La idea de hoy es desmitificar cómo nuestro cuerpo aprende, recuerda y fabrica armas a medida para combatir enfermedades. Queremos traducir todos estos conceptos médicos complejos a un lenguaje accesible. Y fascinante para cualquier mente curiosa, claro, especialmente para quienes buscan comprender su propia biología a fondo. Totalmente. Entender la diferencia entre la respuesta innata y la adaptativa va a cambiar por completo la forma en que vemos las enfermedades cotidianas. Bien, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo el cuerpo ataca, primero hay que entender cómo ve al enemigo. Pasemos de la premisa general a esa primera línea de detección celular. Bueno, la inmunidad innata, que es nuestra respuesta más rápida, utiliza unos receptores llamados RRP. Estos receptores reconocen patrones muy generales. Los famosos PAMPs y DAMs de los apuntes. Esos meros. Y lo interesante es que una sola célula innata, digamos un macrófago, puede tener varios tipos de estos receptores al mismo tiempo en su superficie. Entonces, si lo vemos con una analogía, la inmunidad innata es como un detector de metales en un aeropuerto, ¿no? A ver. O sea, suena si hay algo sospechoso, pero no sabe qué es. Pita igual por unas llaves que por un arma. Exacto, es una alarma muy general. En cambio, los linfocitos de la inmunidad adaptativa son como un sistema de reconocimiento facial de última generación, que busca a un individuo súper específico en toda la multitud. Es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es que la inmunidad adaptativa logra esto usando receptores altamente específicos, el TCR en los linfocitos T y el BCR en los linfocitos B. Pero, ¿cada célula tiene varios de estos o cómo funciona? No, para nada. Cada linfocito expresa un solo tipo de receptor antigénico. Esto genera un repertorio gigantesco y sumamente especializado en nuestro cuerpo. Espera, ¿me estás diciendo que fabricamos millones de células y cada una busca una sola cara específica? Así de radical es la biología. Y esa especificidad es crucial porque permite respuestas a la medida. Por un lado, tenemos la respuesta humoral, con los anticuerpos de los linfocitos B. Y por otro, la respuesta celular con los linfocitos T, tanto los CD4 positivos como los CD8 positivos. ¡Qué nivel de especialización! Y bueno, una vez que ese linfocito B, que vendrían a ser las fuerzas especiales, reconoce al enemigo con su receptor, empieza a producir su arma principal. Los anticuerpos. Exactamente. O las inmunoglobulinas, que son, según los apuntes, glucoproteínas, y pueden estar unidas a la membrana como receptores o secretarse para neutralizar toxinas y microbios. Y aquí entra un concepto de física y química que es vital en la inmunología: la diferencia entre afinidad y avidez. Ah, sí, eso a veces confunde bastante a los estudiantes. Sí, a ver. La afinidad es básicamente la sumatoria de fuerzas entre un solo punto de unión, o sea, un solo epítopo del antígeno y el paratopo del anticuerpo. ¿Es como la fuerza de un solo imán, digamos? Exacto. Mientras que la avidez es la fuerza total de la interacción.
Depende de esa afinidad, pero también de cuántos sitios de unión o valencia tenga el anticuerpo entero. A ver si entiendo. Podemos imaginar la afinidad como la fuerza de un solo imán pequeño, pero la avidez como una tira completa de velcro. Me gusta eso. Un solo gancho de velcro es débil, que sería una baja afinidad, pero cientos de ganchos juntos son imposibles de separar, lo que nos da una alta avidez. Totalmente. Esa es la manera perfecta de visualizarlo. Pero, y esto es muy importante que lo tengamos claro, la unión entre el antígeno y el anticuerpo es no covalente, es reversible. ¿Reversible? O sea, ¿se pueden soltar? Si es, significa que el entorno físico y químico puede romper esa unión. Variables como cambios drásticos en la temperatura, el pH, la fuerza iónica o la presencia de ciertos solventes pueden afectar si el arma se queda pegada al enemigo o no. ¡Wow! ¡Qué locura! Y ya que sabemos cómo se unen estas armas al enemigo, creo que es hora de clasificar el arsenal, ¿no? Porque no todos los anticuerpos sirven para lo mismo. Claro, tenemos que conocer a la familia de las inmunoglobulinas, los isotipos. Y podemos empezar con la IgM. La primera en salir al campo de batalla. Exacto. Es la primera en producirse. Y estructuralmente es un monstruo. Es un pentámero enorme con 10 sitios de unión. 10 sitios. Eso es muchísima avidez. Muchísima. Le da una avidez extremadamente alta para compensar que su afinidad inicial suele ser bastante baja. Y es excelente para activar el sistema del complemento. Pero al ser tan grande, me imagino que no puede moverse muy libremente. Exactamente. Por su tamaño masivo, la IgM se queda principalmente en el torrente sanguíneo. Tiene sentido. Y luego tenemos a la IgG, que los apuntes llaman el caballo de batalla. Sí, la IgG es la jefa. Representa entre el 70 y 80% de los anticuerpos en el suero. A diferencia de la IgM, siempre es un monómero. Y tiene funciones increíbles. Opsoniza patógenos, neutraliza toxinas. Y cruza la placenta, ¿verdad? Así es. Esa es una de sus características más asombrosas. Le proporciona inmunidad al feto. De hecho, hay 4 subclases en humanos, de la IgG1 a la IgG4, que varían un poco en sus enlaces disulfuro y funciones específicas. Es una maravilla evolutiva. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de la IgA, que es la que predomina en las secreciones. Claro, la saliva, las lágrimas, la leche materna, el tracto respiratorio intestinal. En las mucosas, la IgA actúa como un dímero, o sea, 2 unidades unidas. Y leí que tiene un componente secretor, que no solo atrapa a las bacterias en el moco del intestino, sino que este componente es literalmente una armadura para sobrevivir a nuestros propios jugos gástricos y a las enzimas digestivas. Totalmente. Ese componente la protege mientras realiza la transitosis hacia las mucosas. Es brillante. Y si te fijas, esto de la IgG cruzando la placenta y la IgA en el calostro y la leche materna, Es pura supervivencia de la especie. Exacto. Proporcionan un escudo inmunológico prestado durante esos primeros meses de vida humana, cuando el bebé es más vulnerable. ¿qué sistema tan perfecto? Ahora, nos faltan un par de miembros de la familia. La IgE, que es famosísima, Alergias, lo que llamamos hipersensibilidad tipo 1, y también nos defiende contra parásitos. Se une fuertemente a células como mastocitos y basófilos. o sea, por culpa de ella, estornudamos con el polen. Así es. Y finalmente tenemos a la IgD, que es más silenciosa. Se encuentra principalmente en la membrana de linfocitos B maduros que son vírgenes, es decir, que no han encontrado su antígeno aún, y ayuda a regular la homeostasis con nuestra microbiota comensal. La flora normal del cuerpo, digamos. Exactamente. Bueno, las armas son perfectas, ya lo vimos. Pero, ¿cómo deciden exactamente a qué parte del enemigo atacar? Siento que aquí entramos a la perspectiva del blanco en sí, el arte de presentar al enemigo. Y aquí es donde los conceptos se ponen muy precisos. Tenemos que diferenciar entre antígenos e inmunógenos. Mira, todos los inmunógenos son antígenos, Ajá. pero no todos los antígenos despiertan una respuesta inmunológica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los antígenos propios o autólogos de nuestro cuerpo. Nuestro sistema sabe que no debe atacarlos. Pero luego tienes los halogénicos, como en un trasplante de órganos, o los xenogénicos, que vienen de otras especies. Esos sí despiertan respuesta. Entiendo.
Y también vi en el material algo llamado aptenos. Oh, los aptenos son fascinantes. Son moléculas pequeñísimas de menos de 10 kilodaltons. Son tan pequeñas que por sí solas no pueden alertar al sistema inmune. Necesitan unirse a una proteína acarreadora más grande, como la albúmina, para volverse inmunogénicas. O sea, necesitan un taxi para que el cuerpo las vea. Tal cual. Y la fracción exacta de ese antígeno que realmente toca el receptor del anticuerpo se llama epítopo, o determinante antigénico. ¿El punto de contacto? Exacto. Además, la forma en que nuestras células ven a estos antígenos cambia. Los antígenos pueden ser T-independientes o T-dependientes. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Pues los lípidos o polisacáridos son T-independientes. Generan respuestas rápidas de los linfocitos B, pero de mediana afinidad. En cambio, las proteínas son T-dependientes. Necesitan la cooperación de los linfocitos T para lograr una respuesta de muy alta afinidad. Claro, el trabajo en equipo hace la diferencia. Totalmente. Y el reconocimiento en sí es distinto. El linfocito B, usando su BCR, puede ver antígenos libres flotando en su forma tridimensional, antígenos conformacionales. Pero el linfocito T no, ¿verdad? No, el linfocito T con su TCR es completamente ciego a eso, a menos que una célula presentadora de antígenos procese la proteína y le muestre un pedacito, un péptido lineal. A ver si logro armar una analogía clarificadora para esto. Entonces el linfocito B puede ver el auto entero aparcado en la calle. Ajá, lo ve completo. Pero el linfocito T necesita que un mecánico desarme el auto y le presente exclusivamente el volante, digamos, en una bandeja de plata. Y esa bandeja de plata es la molécula del MHC. Ay, me encanta esa analogía. Es muy visual y perfecta para la clase. De hecho, el tamaño del epítopo o de ese volante que ve el linfocito T está dictado físicamente por el tamaño del surco de esa bandeja, el MHC. Y hay diferentes tamaños de bandejas. Sí, tenemos el MHC de clase 1 que acomoda péptidos pequeños de 8 a 10 aminoácidos y el MHC de clase 2 que tiene un surco más grande para péptidos de 11 a 30 aminoácidos. Todo está medido milimétricamente. Pero tanta especificidad parece infalible. Y sin embargo, quiero llevar esto hacia un giro un poco más dramático. A ver, dime. ¿Qué pasa cuando el sistema se confunde por un parecido razonable? Cuando esta memoria perfecta comete un error fatal. Uf, ese es uno de los temas más delicados en inmunología. Lo llamamos reacción cruzada. Ocurre cuando un anticuerpo, que fue creado para un antígeno específico, se une por error a un antígeno diferente, pero que tiene una estructura molecular muy similar. ¿Como si dos personas tuvieran la misma cara y arrestan al inocente? Exactamente. Un ejemplo pedagógico clásico que solemos analizar es la fiebre reumática. ¿Cómo funciona esa? Empieza con una infección por estreptococos del grupo A. Tu cuerpo hace su trabajo y genera anticuerpos contra la bacteria. El problema es que esas proteínas bacterianas se parecen muchísimo a las proteínas del corazón y las articulaciones del propio paciente. ¿Y los anticuerpos atacan el corazón? Así es, atacan erróneamente el propio tejido. Y no es el único caso clínico. Tenemos la enfermedad celíaca, por ejemplo. Ah, la intolerancia al gluten. Exacto, pero a nivel inmunológico, se generan anticuerpos contra el gluten que terminan atacando y destruyendo la mucosa intestinal por reacción cruzada. O la miastenia gravis, donde los anticuerpos atacan los propios receptores de acetilcolina en los músculos. ¡Wow! Vamos a detenernos un segundo para asimilar el peso de esto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente, el cuerpo desarrolla un arma letal contra una bacteria o un componente externo, pero debido a un problema de identidad equivocada, termina bombardeando su propio tejido. Tristemente, así es. Si conectamos esto con el panorama general, este fenómeno es la base de muchísimas enfermedades autoinmunes que afectan a millones de personas hoy en día. Nos demuestra que la fina línea entre nuestra defensa absoluta y la autodestrucción total es, a veces, solo una forma molecular parecida. Es fuerte pensarlo así. Lo es, sin duda. Pero bueno, la ciencia no se queda atrás. Comprendiendo esta maquinaria molecular tan exacta, el ser humano ha logrado lo que antes parecía impensable: hackear el sistema para curar. Ah, sí, la joya de la corona actual. Hablamos de fabricar estas armas en el laboratorio, los anticuerpos monoclonales. Exacto. Según los apuntes, son mezclas de anticuerpos idénticos derivados del clon de un solo linfocito B. O sea,
todos unidos al mismo antígeno. Son terapias extremadamente dirigidas. Ejemplos de aplicaciones terapéuticas hay muchísimos y están salvando vidas. Piensa en el rituximab. Que se usa para ciertos tipos de cáncer, ¿no? Así es, el rituximab ataca específicamente el marcador CD20. Al hacerlo, elimina linfocitos B defectuosos. Esto es fundamental para tratar linfomas o incluso enfermedades autoinmunes severas como la artritis reumatoide. Es una genialidad, porque en lugar de envenenar todo el cuerpo con quimioterapia tradicional que arrasa con todo, estamos enviando francotiradores microscópicos y sintéticos a buscar marcadores celulares específicos como el CD20. Es un nivel de precisión asombroso. Y la cosa no termina ahí. Tenemos medicamentos como el pembrolizumab o el nivolumab, que atacan el receptor PD1. Espera, he leído sobre esos marcadores. Tienen que ver con frenar o soltar al sistema inmune. Exactamente. Atacar el PD1 básicamente quita los frenos inhibitorios de las células T. Las libera para que puedan reconocer y destruir tumores agresivos como los melanomas. También está el ipilimumab, que ataca otra molécula inhibidora llamada CTLA4. Entonces, el futuro de la medicina está literalmente en manipular estos controles. Así es, está en dominar estas moléculas de coseñalización, aprender a enseñarle al sistema inmunológico cuándo debe frenar, en el caso de las enfermedades autoinmunes, y cuándo debe quitar completamente los frenos para combatir el cáncer. ¡Qué barbaridad! Hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Para hacer una síntesis rápida, hemos visto que la inmunidad adaptativa no es solo un escudo pasivo, es una verdadera maquinaria celular de aprendizaje, de adaptación y de producción de anticuerpos a medida. Totalmente de acuerdo. Y hemos visto cómo cada isotipo, desde la gigantesca y veloz IgM hasta la maternal IgG que cruza la placenta, tiene un rol estratégico vital en nuestra supervivencia. Y fíjate, toda esta inmersión nos deja una pregunta bastante inquietante para reflexionar. Si nuestro sistema inmunológico tiene una memoria tan prodigiosa que puede confundir un trozo de pan o una bacteria común con nuestros propios órganos, causando una reacción cruzada autoinmune tan devastadora, Ajá. ¿qué otras moléculas químicas modernas o partículas ambientales, que son totalmente inéditas en la historia humana, podrían estar moldeando silenciosamente nuestro repertorio de anticuerpos en este preciso momento? O sea, alterando quiénes somos por dentro sin que tengamos la menor idea. ¡Wow! Es un pensamiento súper provocativo que nos deja viendo nuestro entorno con otros ojos, desde luego. Sin duda. Bueno, agradecemos a quienes nos han acompañado en este análisis profundo. Les invitamos a seguir maravillándose con la inmensa complejidad de la biología, porque recuerden, el conocimiento aplicado es nuestra herramienta más poderosa. Nos escuchamos en la próxima inmersión.